¿Qué pensarías si descubrieras que dentro de ti hay un poder divino esperando ser activado, un regalo celestial que puede transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste? Y si te dijera que los dones del Espíritu Santo contienen un poder secreto que muy pocos conocen, un poder capaz de abrir puertas que parecían cerradas, de revelarte misterios que hasta ahora han permanecido ocultos y de hacerte experimentar la presencia de Dios como nunca antes. Muchos creyentes caminan su vida espiritual sin saber que Dios ya ha puesto dentro de ellos herramientas sobrenaturales. ¿Será posible que estés viviendo por debajo de tu potencial espiritual? ¿Que el enemigo haya intentado mantenerte en la oscuridad para que nunca descubras la plenitud de estos dones? Los dones del Espíritu Santo no son solo privilegios para unos pocos escogidos, son manifestaciones de la gracia de Dios en la vida de cada creyente. Sin embargo, muchos han ignorado su existencia, otros los han malinterpretado y algunos incluso los han temido. Pero lo que no se conoce, no se puede aprovechar. ¿Será este el motivo por el cual sientes que tu fe no avanza, que tus oraciones no tienen poder o que tu relación con Dios se siente estancada? Hoy, en este estudio, vamos a desentrañar este misterio. Te voy a mostrar la verdad que el enemigo ha intentado ocultar. Vamos a explorar qué son realmente los dones del Espíritu Santo, cómo funcionan y, lo más importante, cómo puedes activarlos en tu vida hoy mismo. Porque estos dones no son solo para los apóstoles, los pastores o los profetas. Son para ti. Quiero que imagines por un momento cómo cambiaría tu vida si cada día caminaras en la plenitud de estos dones, si el Espíritu Santo te concediera discernimiento para tomar las mejores decisiones, fe para mover montañas, sanidad para liberar a los enfermos, poder para realizar milagros, revelación para hablar con sabiduría divina. ¿Cómo impactaría esto en tu vida y en la de quienes te rodean? En este video revelaremos 8 claves basadas en la palabra de Dios que te ayudarán a comprender y activar los dones del Espíritu Santo en tu vida. Te advierto que la penúltima enseñanza contiene una revelación crucial que puede ser la clave para desbloquear una bendición que Dios tiene preparada para ti. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar tu destino espiritual para siempre. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios: paz en Cristo. Este no es solo un acto simbólico, es una declaración de fe. Al hacerlo, estás abriendo tu corazón a la obra del Espíritu Santo y comprometiéndote a descubrir lo que Dios tiene para ti. Además, cuando das me gusta y comentas, YouTube recomendará este video a más personas que necesitan escuchar este mensaje. De esta manera, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios y a que otros creyentes también descubran su llamado espiritual. Dale me gusta, comenta paz en Cristo y suscríbete si aún no lo has hecho. Este puede ser el primer paso para activar algo poderoso en tu vida. Ahora sí, comencemos con el estudio. 1. La sabiduría como don del Espíritu Santo. Cuando pensamos en los dones del Espíritu Santo, a menudo imaginamos manifestaciones extraordinarias, milagros visibles y prodigios que desafían las leyes naturales. Pero hay un don que actúa en lo profundo del corazón y la mente del creyente. Un regalo divino que permite ver más allá de lo evidente y entender los misterios de Dios con claridad. Este don es la sabiduría, y su poder es mayor de lo que muchos pueden imaginar. La sabiduría no es lo mismo que el conocimiento humano.
Muchas personas acumulan información, estudian libros y adquieren diplomas, pero siguen siendo incapaces de discernir lo correcto de lo incorrecto, lo eterno de lo pasajero, lo divino de lo mundano. La verdadera sabiduría proviene del Espíritu Santo y es un regalo de Dios para aquellos que desean vivir según su propósito. La Biblia dice en Proverbios que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, lo que significa que solo aquellos que buscan a Dios con reverencia pueden recibir este don en su plenitud. Imagina que enfrentas una decisión importante en tu vida. Tal vez sea un cambio de trabajo, un problema familiar o una crisis que parece no tener solución. En esos momentos, el conocimiento humano no siempre es suficiente. La sabiduría del Espíritu Santo, en cambio, te permite ver la situación con ojos espirituales, entender la voluntad de Dios y tomar la decisión correcta aun cuando parezca ilógica para el mundo. La historia de Salomón nos enseña la magnitud de este don. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Como resultado, se convirtió en el rey más sabio que ha existido, y su fama se extendió por todas las naciones. Pero la sabiduría no solo sirve para gobernar o tomar decisiones importantes. También nos guía en nuestra relación con los demás. Muchas veces enfrentamos conflictos con personas que nos rodean, y nuestra reacción natural es dejarnos llevar por la emoción, la ira o el orgullo. Sin embargo, el don de sabiduría nos ayuda a responder con amor, paciencia y discernimiento, evitando discusiones innecesarias y construyendo relaciones basadas en la paz y la comprensión. La sabiduría también nos ayuda a interpretar la palabra de Dios correctamente. Hay quienes leen la Biblia pero no comprenden su significado profundo porque la están interpretando con su mente natural. Pero cuando el Espíritu Santo nos concede el don de sabiduría, podemos ver más allá de las palabras y recibir revelación directa de Dios. Jesús mismo operó en este don cuando los fariseos intentaban tenderle trampas con preguntas capciosas. En una ocasión, le preguntaron si era lícito pagar impuestos al César, esperando que su respuesta lo metiera en problemas con las autoridades. Pero Jesús, lleno de la sabiduría del Espíritu, respondió con una frase que hasta el día de 1900 hoy sigue resonando. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con estas palabras, desarmó la trampa de sus enemigos y dejó una enseñanza eterna sobre la separación entre lo terrenal y lo espiritual. Si hoy sientes que te falta dirección en la vida, si hay situaciones que te generan confusión y no sabes qué hacer, debes pedir al Espíritu Santo que te conceda el don de sabiduría. Dios no se lo niega a nadie que lo busque con humildad y con un corazón dispuesto a obedecer su voz. Pero recuerda que este don no es para el beneficio personal, sino para edificar la vida de otros. Dios te dará sabiduría en la medida en que estés dispuesto a usarla para su gloria y para el bienestar de quienes te rodean. Así como Salomón pidió sabiduría para gobernar con justicia, hoy tú puedes pedirla para tomar las mejores decisiones en tu vida, para aconsejar a quienes lo necesiten y para entender los planes de Dios con mayor claridad. No permitas que la confusión y la duda dominen tu corazón. El Espíritu Santo está listo para derramar sobre ti su sabiduría, pero es tu decisión buscarla y ponerla en práctica. La sabiduría del Espíritu no solo te ayudará en tu vida diaria, sino que también te protegerá de caer en trampas del enemigo. Hay muchos que son engañados por doctrinas falsas, por promesas vacías y por caminos que parecen correctos, pero terminan en destrucción. Sin embargo,
Cuando el Espíritu Santo guía tus pasos, puedes discernir el peligro antes de que sea demasiado tarde. Este don te da la capacidad de ver lo que otros no ven, de entender lo que otros no entienden y de tomar decisiones con la certeza de que están alineadas con la voluntad de Dios. El enemigo sabe que la sabiduría es una herramienta poderosa en manos de los creyentes. Por eso trata de mantener a las personas distraídas, llenas de dudas y preocupaciones mundanas. Pero hoy es el día en que puedes dar un paso al frente y pedirle a Dios que te llene con su sabiduría. No hay nada más valioso que caminar por la vida con la seguridad de que cada paso que das está guiado por el Espíritu Santo. Si quieres comenzar a experimentar este don en tu vida, toma un momento para orar y pedirle al Señor que te lo conceda. Pero recuerda que la sabiduría no es solo recibir revelación, sino también aplicarla en tu vida diaria. Si Dios te muestra el camino correcto, debes estar dispuesto a caminar en él, aun cuando parezca difícil o desafiante, porque aquellos que confían en el Señor y siguen su dirección nunca serán avergonzados. En el próximo bloque, descubriremos otro don poderoso que el Espíritu Santo ha preparado para ti, uno que puede transformar la manera en que te relacionas con Dios y con los demás. No te lo pierdas, porque cada enseñanza de este estudio está diseñada para llevarte a un nivel más profundo en tu vida espiritual. 2. El don de ciencia. Revelaciones divinas para tu vida. Muchos creyentes caminan en la fe sin darse cuenta de que Dios quiere revelarles cosas ocultas, misterios profundos y verdades que pueden cambiar su destino. Existe un don del Espíritu Santo que abre la puerta a estas revelaciones y permite al creyente recibir conocimiento divino más allá de su comprensión humana. Este es el don de ciencia, una manifestación sobrenatural de la sabiduría de Dios en la vida de sus hijos. La ciencia, en el contexto de los dones espirituales, no se refiere al conocimiento humano o a la capacidad intelectual, sino a la revelación que Dios otorga sobre cosas que no podríamos conocer por medios naturales. Es un conocimiento que proviene directamente del cielo, un destello de la mente de Dios impartido en el corazón del creyente para edificación, guía y dirección. Un claro ejemplo de este don se encuentra en la vida de Jesús. En varias ocasiones, Jesús supo lo que otros estaban pensando sin que ellos lo dijeran. En Juan se narra cómo Jesús conoció la vida de la mujer samaritana sin haberla visto antes. Cuando le pidió agua en el pozo, le dijo que había tenido 5 maridos y que el hombre con el que vivía no era su esposo. Ella quedó impactada, porque Jesús reveló algo que nadie más podía saber. Este es el don de ciencia en acción, una manifestación del conocimiento divino que trae convicción, verdad y transformación. Este don también se manifestó en Pedro cuando Ananías y Zafira intentaron mentir sobre la venta de su propiedad. Pedro, sin haber recibido ninguna información previa, supo que estaban mintiendo al Espíritu Santo. Este conocimiento no vino de su intelecto ni de su lógica, sino de una revelación divina impartida en su espíritu. El don de ciencia le permitió discernir la mentira y declarar la verdad con autoridad. Pero, ¿cómo se relaciona este don con tu vida? Puede ser que estés en una situación donde necesites dirección clara. Tal vez hay algo que has estado orando y no logras entender qué es lo que Dios quiere decirte. Cuando el don de ciencia se activa en tu vida, Dios te permite ver más allá de lo natural y recibir conocimiento divino sobre situaciones específicas. Puede revelar el origen de un problema, mostrar la verdadera intención de una persona o incluso advertirte sobre algo que está por suceder. Imagina que estás por tomar una decisión importante y sientes en tu corazón
una advertencia, un pensamiento que no puedes explicar con lógica, pero que te dice que debes detenerte y orar antes de avanzar. Ese podría ser el don de ciencia operando en ti, evitando que tomes un camino equivocado. Dios quiere que sus hijos caminen con entendimiento espiritual, no a ciegas ni basados en sus emociones. Este don también se manifiesta cuando Dios nos da discernimiento sobre su palabra. Hay versículos que hemos leído muchas veces, pero en 1900, un momento específico, el Espíritu Santo nos muestra algo completamente nuevo, algo que nunca antes habíamos entendido. Ese es el conocimiento divino siendo impartido en nuestro espíritu. La clave para operar en este don es la comunión constante con Dios. Mientras más te acerques a Él, más revelaciones recibirás. Pero recuerda que este don no se nos da para engrandecernos ni para juzgar a los demás, sino para edificación, exhortación y consuelo. Cuando Dios te revele algo, pregúntale siempre cómo quiere que actúes con esa información. A veces será para que ores, otras veces para que confrontes con amor y en ocasiones simplemente para que estés alerta. Hoy más que nunca necesitamos creyentes que operen en el don de ciencia, que puedan discernir los tiempos, entender lo que Dios está haciendo y recibir revelaciones que impacten a su generación. La oscuridad en el mundo es grande, pero Dios ha prometido que su luz brillará a través de sus hijos. Si anhelas este don, pídeselo al Espíritu Santo con un corazón dispuesto, y Él comenzará a revelarte cosas que nunca imaginaste. En el próximo bloque, exploraremos otro don poderoso que puede ser la clave para activar lo sobrenatural en tu vida. No te pierdas lo que viene, porque Dios quiere equiparte con todas las herramientas espirituales para cumplir su propósito en ti. 3. El don de fe, creer más allá de lo posible. La fe es el fundamento de la vida cristiana. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues la Escritura nos dice que debemos creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin embargo, hay un nivel de fe que va más allá de la creencia cotidiana. Es un don especial del Espíritu Santo que permite a los creyentes operar en una confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Este es el don de fe, una manifestación sobrenatural que activa lo milagroso en la vida de quienes lo poseen. Este don no se refiere a la fe común que todo creyente tiene para salvación. Tampoco es simplemente la fe que se fortalece con el estudio de la palabra o la experiencia de vida. El don de fe es una impartición especial del Espíritu Santo que permite a una persona confiar en Dios con una seguridad absoluta, sin importar la magnitud del desafío que tenga enfrente. Es el tipo de fe que mueve montañas, que ve lo invisible como si ya existiera y que desafía toda lógica humana. Un ejemplo poderoso del don de fe lo vemos en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron los años y su esposa Sara seguía estéril. Humanamente, la promesa parecía imposible. Sin embargo, Abraham creyó contra toda esperanza y su fe no flaqueó, sino que se fortaleció aún más. Este es el don de fe en acción, una confianza absoluta en que Dios cumplirá su palabra sin importar cuánto tiempo pase ni cuán adversas sean las circunstancias. Otro ejemplo lo encontramos en Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones. En lugar de entrar en pánico, confió completamente en Dios. Su fe lo mantuvo firme y como resultado, los leones no lo tocaron. La diferencia entre una fe común y el don de fe es que esta última otorga una seguridad tan grande en el poder de Dios que el temor desaparece por completo. Jesús operó en este don en varias ocasiones, pero una de las más impactantes fue cuando calmó la tormenta.
Mientras los discípulos estaban aterrados, Jesús dormía tranquilamente en la barca. Cuando lo despertaron, no mostró preocupación ni miedo, sino que con autoridad reprendió el viento y el mar, y todo quedó en calma. Esta es la fe que el Espíritu Santo quiere impartir en nosotros, una fe que no se perturba ante los problemas, sino que los enfrenta con certeza absoluta de que Dios tiene el control. El don de fe es clave para experimentar lo sobrenatural. Muchos creyentes oran por milagros, pero dudan en su corazón. Sin embargo, cuando este don está activo, la duda desaparece y se establece una convicción tan fuerte que los milagros comienzan a manifestarse. La fe sobrenatural no es un sentimiento ni una emoción pasajera, sino una certeza divina impartida directamente por Dios. Este don también es esencial en momentos de crisis. Hay temporadas en la vida en las que las pruebas parecen demasiado grandes, cuando todo a nuestro alrededor nos dice que nos demos por vencidos. Pero aquellos que tienen el don de fe pueden ver la victoria antes de que suceda. No se dejan guiar por lo que ven sus ojos, sino por lo que saben en su espíritu. Si alguna vez has enfrentado una situación en la que todo parecía perdido, pero en lo profundo de tu corazón sentiste una paz inexplicable y una seguridad inquebrantable de que Dios iba a actuar, es posible que hayas experimentado el don de fe en acción. Este don es como un ancla espiritual que te mantiene firme incluso en medio de la tormenta. El enemigo teme a los creyentes que caminan en el don de fe, porque sabe que son imparables, sabe que no pueden ser sacudidos por las circunstancias y que su confianza en Dios los hace inmunes a sus ataques. Cuando una persona opera en este don, no hay obstáculo que pueda detenerla, porque sabe que Dios es más grande que cualquier problema. Si deseas recibir este don, comienza a pedirle al Espíritu Santo que lo active en tu vida, pero recuerda que la fe crece cuando se pone en práctica. Dios puede comenzar a llevarte a situaciones donde tengas que confiar completamente en Él. No tengas miedo de esos momentos, porque cada prueba es una oportunidad para que tu fe se fortalezca. En el próximo bloque exploraremos un don que está íntimamente ligado a la fe y que puede traer sanidad y restauración a quienes lo necesitan. No te lo pierdas, porque Dios está preparando tu corazón para algo aún mayor. 4. El don de sanidad, la manifestación del poder de Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios ha demostrado su poder a través de milagros de sanidad. Vemos en la Biblia cómo restauró cuerpos enfermos, curó corazones heridos y levantó a los caídos con su toque divino. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el mismo poder que operó en Jesús y en los apóstoles sigue vigente hoy a través del don de sanidad, una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que trae restauración a los que sufren. Este don no es simplemente la capacidad de orar por un enfermo con fe, sino una impartición especial del Espíritu Santo que permite que la sanidad fluya de manera tangible e inmediata. Jesús mismo declaró que aquellos que creen en su nombre impondrían las manos sobre los enfermos y éstos sanarían. No era solo una promesa para los discípulos de su tiempo, sino una realidad para todo aquel que camina en el poder del Espíritu Santo. Uno de los ejemplos más impactantes de este don en la Biblia es cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron si su ceguera era producto del pecado de sus padres o del suyo propio. Pero Jesús respondió que era para que las obras de Dios se manifestaran en él. Con un simple acto, untando barro en sus ojos y ordenándole que se lavara en el estanque de Siloé, aquel hombre fue sanado completamente.
Pedro y Juan también operaron en este don cuando encontraron al paralítico en la puerta del templo, llamada La Hermosa. Aquel hombre mendigaba esperando recibir dinero, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». En ese instante, el paralítico se puso de pie y comenzó a caminar. Este don no se limita solo a los tiempos bíblicos. A lo largo de la historia ha habido testimonios de hombres y mujeres de Dios que han operado en sanidad sobrenatural. Enfermos terminales han sido restaurados, personas con dolencias incurables han sido sanadas, e incluso huesos rotos han sido reparados en el acto. Dios no ha cambiado, su poder sigue siendo el mismo y su deseo de sanar sigue vigente hoy. Pero, ¿cómo puede activarse este don en tu vida? Primero, debes creer que Dios sigue sanando. Muchos no experimentan milagros porque en lo profundo de su corazón dudan de que Dios pueda hacerlo. La fe es la llave que abre la puerta de lo sobrenatural. Jesús siempre preguntaba a los enfermos: ¿crees que puedo hacer esto? Porque la fe del receptor es fundamental para que el milagro se manifieste. En segundo lugar, debes estar dispuesto a orar por los enfermos con confianza. A veces, el Espíritu Santo pondrá en tu corazón el deseo de orar por alguien, y aunque tu mente natural dude, debes obedecer. Muchos han visto milagros simplemente porque se atrevieron a imponer las manos y declarar la sanidad en el nombre de Jesús. También es importante entender que este don no es solo físico. Dios no solo sana cuerpos, sino también almas. Hay personas que no tienen dolencias visibles, pero están rotas por dentro. Llevan heridas emocionales, traumas y sufrimientos que los han paralizado espiritualmente. El don de sanidad también puede manifestarse en estos casos, trayendo restauración a corazones destrozados y liberación a quienes han sido esclavizados por el dolor. El enemigo ha intentado llenar el mundo de enfermedad y sufrimiento, pero Dios ha puesto en la Iglesia el poder para contrarrestarlo. Este don es una herramienta poderosa para mostrar el amor de Dios al mundo. No hay mayor testimonio que ver a una persona sanada por el poder del Espíritu Santo. Muchos incrédulos han venido a Cristo después de presenciar una sanidad milagrosa, porque han visto con sus propios ojos la evidencia de que Dios es real. Si hoy anhelas operar en este don, pídele al Espíritu Santo que te use como un canal de su sanidad. Pídele que te dé valentía para orar por los enfermos y fe para creer que verás milagros. La Biblia dice que Jesús sanó a todos los que acudieron a Él con fe, y ese mismo poder sigue disponible hoy. En el próximo bloque hablaremos de otro don que va de la mano con la sanidad y que puede transformar situaciones imposibles con una palabra de autoridad. No te lo pierdas, porque Dios quiere equiparte con su poder. 5. El don de milagros, el poder de Dios en acción. Desde el principio de la creación, Dios ha demostrado su poder a través de señales y maravillas que desafían las leyes naturales. El mar se abrió para que su pueblo pasara en seco. El sol se detuvo en el cielo para dar la victoria a Israel. El fuego descendió del cielo en respuesta a la oración de Elías. Estos son solo algunos ejemplos de lo que sucede cuando el poder de Dios se manifiesta a través del don de milagros. El don de milagros es una manifestación sobrenatural que permite que lo imposible se haga posible por el poder del Espíritu Santo. No es una simple coincidencia o una alteración natural de los eventos, sino una intervención directa de Dios en la realidad para mostrar su gloria y cumplir su propósito.
Este don es una de las herramientas más poderosas que el Espíritu Santo ha dado a su iglesia y está disponible para todos aquellos que creen en la grandeza de Dios. Uno de los relatos más impactantes en la Biblia sobre este don es la multiplicación de los panes y los peces. Jesús tenía solo 5 panes y 2 peces, pero con una simple oración y un acto de fe, alimentó a más de 5,000 personas. Este milagro no solo satisfizo una necesidad inmediata, sino que reveló el carácter de Dios como proveedor. Muchas veces, Dios no nos da más recursos, sino que multiplica lo que tenemos en nuestras manos cuando lo ponemos en sus manos. Elías también operó en este don cuando visitó a la viuda de Sarepta. Ella solo tenía un poco de harina y aceite para hacer una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Sin embargo, cuando el profeta declaró la palabra de Dios sobre ella, la harina y el aceite nunca se acabaron. Este es el poder de los milagros. La capacidad de Dios de proveer en medio de la escasez y de hacer lo imposible cuando todo parece perdido. Otro ejemplo impactante es cuando Pedro caminó sobre el agua. Humanamente esto es imposible, pero en el momento en que Pedro fijó su mirada en Jesús, pudo desafiar las leyes de la naturaleza y experimentar un milagro. Esto nos enseña que los milagros ocurren cuando confiamos plenamente en Dios y damos pasos de fe, aun cuando la lógica nos diga que es imposible. El don de milagros también se ha manifestado en la historia reciente. Ha habido testimonios de personas que han sido rescatadas milagrosamente de accidentes, provisiones sobrenaturales en momentos de extrema necesidad e intervenciones divinas que han cambiado el curso de eventos que parecían imposibles de revertir. Dios sigue obrando hoy y su poder no ha disminuido. Pero, ¿cómo puede activarse este don en tu vida? Primero, debes creer que Dios sigue haciendo milagros. La incredulidad es el mayor obstáculo para que lo sobrenatural se manifieste. La Biblia dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra debido a la falta de fe de la gente. Si quieres ver milagros en tu vida, debes comenzar por creer que son posibles. En segundo lugar, debes estar dispuesto a orar con autoridad. Muchas veces, los milagros no ocurren porque no nos atrevemos a declararlos. Jesús no pedía permiso a la tormenta para calmarse, ni le suplicaba a la enfermedad que se fuera. Él hablaba con autoridad y el milagro ocurría. Cuando operamos en el don de milagros, debemos aprender a declarar con fe lo que Dios ha prometido. También es importante entender que este don no es para nuestro beneficio personal, sino para la gloria de Dios. Los milagros siempre apuntan a un propósito mayor, ya sea la salvación de una persona, la confirmación de la palabra de Dios o la demostración de su amor y poder. Por eso, cuando ores por un milagro, hazlo con un corazón alineado con la voluntad de Dios. Dios quiere que su iglesia opere en lo sobrenatural. No nos llamó a vivir una vida cristiana común, sino a experimentar su gloria de manera tangible. Si anhelas este don, comienza a orar y a buscar oportunidades para poner tu fe en acción. No temas dar pasos de fe, porque los milagros ocurren cuando nos atrevemos a creer y actuar. En el próximo bloque, exploraremos otro don crucial que permite recibir y transmitir mensajes divinos con precisión. Prepárate, porque lo que aprenderás podría cambiar la forma en que escuchas la voz de Dios en tu vida. 6. El don de profecía, la voz de Dios para sus hijos. Dios nunca ha dejado de hablar a su pueblo. Desde los tiempos antiguos, Él ha usado a hombres y mujeres para transmitir sus mensajes, guiar a su pueblo y advertir sobre lo que está por venir. Hoy, esa misma voz sigue resonando a través del don de profecía.
una manifestación del Espíritu Santo que permite a los creyentes recibir y comunicar palabras directamente de Dios. El don de profecía no se trata solo de predecir el futuro, como muchos creen. Es mucho más profundo que eso. La profecía es la capacidad de recibir una revelación divina y comunicarla para edificación, exhortación y consuelo del pueblo de Dios. A través de este don, el Espíritu Santo trae dirección, advertencias, confirmaciones y sobre todo, la certeza de que Dios está presente en medio de su iglesia. Uno de los mayores profetas de la historia fue Elías. En un tiempo de idolatría y corrupción en Israel, Dios lo usó para proclamar su verdad con valentía. Cuando enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, no solo declaró la palabra de Dios, sino que también demostró su poder al orar y ver descender fuego del cielo. Este es un ejemplo de cómo la profecía no solo se trata de hablar, sino también de actuar en obediencia y con fe. Otro ejemplo poderoso es el de Jeremías. Dios lo llamó desde su juventud y le dijo que lo había escogido antes de que naciera para ser profeta a las naciones. Jeremías tenía miedo, pero Dios le aseguró que pondría sus palabras en su boca y que nadie podría hacerle daño. Esto nos muestra que el don de profecía no depende de la capacidad humana, sino de la elección divina. En el Nuevo Testamento vemos cómo este don continuó operando en la iglesia primitiva. En Hechos encontramos a Agabo, un profeta que predijo una gran hambruna y también advirtió a Pablo sobre su arresto en Jerusalén. Gracias a estas profecías, la iglesia pudo prepararse y tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo opera este don hoy? Muchas veces Dios hablará a través de una impresión en tu corazón, una visión, un sueño o una palabra que viene con tanta fuerza que sabes que no es solo un pensamiento tuyo. El Espíritu Santo puede usarte para dar un mensaje a alguien que necesita confirmación, dirección o consuelo. Sin embargo, es crucial que todo mensaje profético esté alineado con la palabra de Dios. Dios nunca dirá algo que contradiga las Escrituras. Es importante entender que este don debe usarse con responsabilidad. No se trata de hablar por hablar, ni de decir lo que creemos que la gente quiere escuchar. Un verdadero profeta de Dios habla con temor y respeto, sabiendo que cada palabra que proclama debe venir del Espíritu Santo. El enemigo ha tratado de desacreditar este don a través de falsos profetas que manipulan a las personas con mensajes que no provienen de Dios. Por eso, es fundamental desarrollar discernimiento y probar cada profecía a la luz de la palabra. La Biblia nos dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, lo que significa que una verdadera palabra profética será confirmada por otros creyentes maduros en la fe. Si sientes un llamado a operar en este don, comienza a orar y a pedirle al Espíritu Santo que te use con pureza e integridad. No tengas miedo de compartir una palabra que Dios ponga en tu corazón, pero hazlo siempre con humildad y amor. La profecía no es para mostrar superioridad espiritual, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Dios sigue hablando hoy, y su deseo es usar a hombres y mujeres dispuestos a ser sus instrumentos. Si estás atento a su voz y dispuesto a obedecer, el Espíritu Santo puede usarte para llevar mensajes de esperanza, advertencia y dirección a quienes lo necesitan. En el próximo bloque, exploraremos un don que permite entender y aplicar la verdad de Dios con poder y claridad. No te lo pierdas, porque el Espíritu Santo quiere equiparte con todo lo necesario para cumplir tu propósito en la tierra. 7. El don de discernimiento de espíritus, identificando lo que viene de Dios. En el mundo espiritual hay fuerzas en constante operación. Algunas provienen de Dios, trayendo verdad, amor y justicia.
Otras provienen del enemigo, buscando engañar, confundir y destruir. Y muchas veces hay influencias humanas que pueden estar motivadas por intereses personales, emociones descontroladas o incluso por falta de conocimiento de la verdad. Para navegar en este mundo espiritual con seguridad, Dios ha dado a su pueblo el don de discernimiento de espíritus, una capacidad sobrenatural que permite distinguir entre lo que es de Dios, lo que es humano y lo que es una obra del maligno. El discernimiento de espíritus no es una intuición natural ni una simple capacidad de análisis. No se trata de juzgar a las personas con base en su apariencia o comportamiento. Es un don espiritual que permite ver más allá de lo evidente, percibir la verdadera fuente detrás de las palabras, acciones y circunstancias. Es una herramienta que protege a los creyentes del engaño y les ayuda a mantenerse firmes en la verdad. Un claro ejemplo de este don en la Biblia se encuentra en el ministerio del apóstol Pablo. En cierta ocasión, mientras predicaba en Filipos, una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación comenzó a seguirlo y a proclamar que él y sus compañeros eran siervos del Dios Altísimo. A simple vista, lo que decía parecía correcto. Sin embargo, Pablo, lleno del Espíritu Santo, discernió que no era un espíritu de Dios el que hablaba a través de ella, sino un espíritu maligno. Entonces ordenó al espíritu que saliera de ella en el nombre de Jesús, y la joven quedó libre. Este episodio revela algo fundamental sobre el discernimiento espiritual. No todo lo que suena piadoso proviene de Dios. Hay espíritus engañadores que intentan imitar la verdad, camuflarse en religiosidad y desviar a los creyentes. Jesús mismo advirtió que en los últimos tiempos surgirían falsos profetas y falsos maestros que harían señales y milagros para tratar de engañar, incluso a los elegidos. Esto significa que los creyentes no pueden basar su confianza solo en las apariencias o en lo espectacular. Necesitan el don de discernimiento para saber cuándo algo es verdaderamente de Dios. El discernimiento de espíritus también permite identificar cuando una persona está bajo opresión espiritual. No todas las luchas que enfrentamos son simplemente emocionales o psicológicas. Algunas tienen un origen espiritual. En la Biblia vemos cómo Jesús discernió la presencia de espíritus malignos en varias personas y les ordenó que se fueran. En muchos casos, estos espíritus causaban enfermedades, tormento mental y comportamientos destructivos. Cuando Jesús los expulsaba, las personas eran completamente restauradas. Hoy en día, el enemigo sigue operando de manera similar, tratando de influenciar vidas, sembrar confusión y llevar a la gente lejos de Dios. Sin embargo, cuando el don de discernimiento está activo en un creyente, puede detectar estos ataques antes de que causen daño. Puede orar con autoridad, interceder por aquellos que están bajo opresión y actuar con sabiduría para ayudar a quienes necesitan liberación. Este don también permite distinguir los verdaderos motivos del corazón. En la Biblia, Jesús conocía los pensamientos de quienes lo rodeaban. Sabía cuando alguien venía a él con sinceridad y cuando lo hacían con intenciones ocultas. Cuando los fariseos intentaban atraparlo con preguntas engañosas, él discernía sus intenciones y les respondía con sabiduría. De manera similar, el Espíritu Santo puede revelar a los creyentes cuando alguien se acerca con intenciones puras o con engaño. Además de proteger contra el engaño y la opresión, el discernimiento de espíritus también ayuda a reconocer la obra genuina del Espíritu Santo. Hay momentos en los que Dios está moviéndose de una manera especial, pero no todos tienen la sensibilidad espiritual para percibirlo.
Aquellos que poseen este don pueden identificar cuándo Dios está hablando, cuándo está obrando en una situación y cómo deben responder para alinearse con su voluntad. Uno de los mayores desafíos de este don es que requiere madurez espiritual. Hay personas que creen tener discernimiento, pero en realidad están actuando por prejuicio o por emociones personales. Por eso es fundamental que quienes reciben este don lo usen con humildad y con base en la palabra de Dios. El verdadero discernimiento siempre se alinea con la verdad bíblica y nunca se usa para juzgar o condenar a los demás, sino para edificar y guiar al pueblo de Dios. Si sientes que Dios te ha dado este don o deseas recibirlo, es importante que lo desarrolles a través de la oración y el estudio de la Escritura. Cuanto más tiempo pases en la presencia de Dios, más afinado estará tu discernimiento espiritual. También es importante rodearte de otros creyentes maduros que puedan ayudarte a interpretar correctamente lo que Dios te muestra. El discernimiento de espíritus no es un don para unos pocos elegidos. Es una herramienta que Dios quiere dar a su pueblo para que caminen en verdad y no sean engañados por las tinieblas. En un mundo lleno de falsas doctrinas, manipulaciones y ataques espirituales, este don es más necesario que nunca. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ver más allá de lo natural, a identificar lo que es verdadero y a actuar con sabiduría en cada situación. Si tú anhelas este don, pídeselo al Espíritu Santo con un corazón sincero y dispuesto a obedecer su dirección. Él quiere abrir tus ojos espirituales para que puedas caminar con confianza en medio de un mundo lleno de confusión. En el próximo bloque, hablaremos de un don que ha sido fuente de mucha controversia, pero que es una de las manifestaciones más poderosas del Espíritu Santo en la Iglesia. Prepárate para descubrir la profundidad del don de lenguas y su interpretación, un regalo divino que tiene el poder de transformar tu vida espiritual. 8. El don de lenguas e interpretación. Un lenguaje celestial para la edificación espiritual. Desde el día de Pentecostés, el don de lenguas ha sido una de las manifestaciones más impactantes del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Es un don sobrenatural que permite hablar en idiomas desconocidos, un lenguaje espiritual que conecta directamente con Dios y edifica el espíritu del creyente. Sin embargo, junto con este don, también se otorga el don de interpretación de lenguas, que permite traducir y entender el mensaje que Dios quiere transmitir a su pueblo. El don de lenguas no es un fenómeno nuevo ni un invento moderno de ciertos movimientos cristianos. Se originó cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos en el aposento alto. La Biblia dice que se les aparecieron lenguas como de fuego y que comenzaron a hablar en diferentes idiomas que nunca habían aprendido. Las personas que estaban en Jerusalén en ese momento quedaron asombradas al escuchar a los discípulos alabar a Dios en sus propios idiomas. Este evento marcó el nacimiento de la Iglesia y demostró que Dios estaba derramando su espíritu sin límites. Pero el don de lenguas no se limitó a Pentecostés. A lo largo del Nuevo Testamento, vemos que los creyentes hablaban en lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, cuando Pedro predicó en casa de Cornelio, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban y comenzaron a hablar en lenguas y a glorificar a Dios. Pablo también enseñó extensamente sobre este don en sus cartas, dejando claro que era una manifestación poderosa del Espíritu, pero que debía usarse correctamente dentro de la Iglesia. Existen dos tipos principales de manifestaciones del don de lenguas. La primera es un lenguaje espiritual privado entre el creyente y Dios.
En su carta a los Corintios, Pablo dijo que quien habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, y que su espíritu ora aunque su entendimiento quede sin fruto. Esto significa que el don de lenguas puede ser una herramienta para la oración personal, una manera de conectarse con Dios sin las limitaciones del lenguaje humano. Cuando alguien ora en lenguas, su espíritu se fortalece, su fe crece y entra en una comunión más profunda con el Espíritu Santo. La segunda manifestación del don de lenguas es cuando se usa en un contexto público dentro de la congregación. En este caso, la Biblia enseña que debe ir acompañado del don de interpretación de lenguas. Este don permite que el mensaje hablado en lenguas sea comprendido por la iglesia, trayendo edificación, exhortación y consuelo. Pablo dejó claro que si alguien habla en lenguas en una reunión, debe haber alguien que interprete para que todos puedan beneficiarse del mensaje. El don de interpretación de lenguas no es una traducción literal palabra por palabra, sino una revelación del significado del mensaje hablado en el lenguaje espiritual. A través de este don, Dios puede traer palabras proféticas, instrucciones divinas y mensajes de edificación para su pueblo. Es una manifestación poderosa que demuestra que Dios sigue hablando a través de su espíritu. Pero, ¿por qué este don ha sido tan controversial en la iglesia? A lo largo de la historia, algunos han malinterpretado su propósito, usándolo de manera desordenada o sin comprensión bíblica. Otros han rechazado su validez, argumentando que era un don exclusivo de la iglesia primitiva y que ya no es necesario hoy. Sin embargo, la Biblia nunca dice que este don haya desaparecido. Al contrario, Pablo animó a los creyentes a desear los dones espirituales, y el don de lenguas sigue siendo una evidencia del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si deseas experimentar este don, lo primero que debes hacer es pedirlo con fe. Jesús dijo que el Padre Celestial da el Espíritu Santo a quienes se lo piden. No es un don que se obtiene por mérito ni por esfuerzo humano, sino por gracia divina. Segundo, debes estar abierto a la manifestación del Espíritu sin miedo ni dudas. Algunas personas no experimentan este don porque están demasiado enfocadas en su lógica y en el temor de hacer algo incorrecto. Pero la Biblia enseña que el Espíritu Santo se mueve con libertad en quienes tienen un corazón dispuesto. El don de lenguas también requiere práctica y crecimiento espiritual. Al principio puede parecer extraño o difícil de entender, pero con el tiempo, el creyente aprende a fluir en este don y a permitir que el Espíritu Santo ore a través de él. Es un regalo que fortalece la vida espiritual, ayuda a interceder cuando no sabemos qué orar y nos acerca más a la presencia de Dios. Si ya operas en este don, pídele al Espíritu Santo que también te conceda el don de interpretación para que puedas entender y compartir los mensajes que Él está revelando. Si nunca has experimentado este don, no tengas miedo de buscarlo. Dios quiere llenar a su iglesia con su poder y manifestarse de maneras sobrenaturales en la vida de sus hijos. En el próximo bloque llegaremos a la enseñanza final de este estudio. Prepárate, porque lo que descubrirás en la siguiente parte puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. No te lo pierdas, porque Dios tiene algo especial preparado para ti. 9. El don de la interpretación de lenguas, revelando los misterios de Dios. El don de lenguas es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que permite a los creyentes hablar en un idioma desconocido, ya sea terrenal o celestial. Sin embargo, para que este don edifique a la iglesia en un contexto público, Dios también ha provisto el don de interpretación de lenguas.
una habilidad espiritual que permite comprender y transmitir el mensaje que el Espíritu Santo está comunicando. A lo largo de la historia de la Iglesia, el don de lenguas ha sido un tema de debate y a veces de confusión. Algunas congregaciones han abrazado su manifestación sin orden ni comprensión, mientras que otras han rechazado por completo su validez en la actualidad. Sin embargo, la Escritura es clara en que este don sigue siendo una herramienta poderosa para la edificación del cuerpo de Cristo cuando es usado de acuerdo con la voluntad de Dios. Pablo dedicó un extenso espacio en sus cartas para explicar el propósito de este don. En su primera carta a los Corintios, dejó en claro que cuando alguien habla en lenguas en público, debe haber interpretación para que la iglesia sea edificada. Sin interpretación, el mensaje queda sin provecho para quienes lo escuchan, ya que no pueden entender lo que se está diciendo. La interpretación de lenguas no es una traducción literal, sino una revelación del significado del mensaje espiritual. Es el Espíritu Santo quien da entendimiento para que el mensaje sea transmitido de manera clara y comprensible. Este don es de vital importancia porque permite que el pueblo de Dios reciba dirección, exhortación y consuelo directamente del Espíritu Santo. Hay momentos en los que Dios desea comunicar un mensaje a la congregación y lo hace a través del don de lenguas. Cuando alguien con el don de interpretación recibe la revelación del significado, puede compartirlo con claridad y todos pueden ser edificados. Uno de los ejemplos más poderosos del don de interpretación en acción se encuentra en el libro de Hechos, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Al hablar en lenguas, las personas de diferentes naciones que estaban en Jerusalén pudieron entenderlos en sus propios idiomas y glorificaron a Dios. En ese caso, la interpretación se manifestó de manera milagrosa, permitiendo que cada persona escuchara el mensaje en su propio idioma. Pero la interpretación de lenguas no se limita a eventos públicos en la iglesia. También puede ser utilizada en la vida personal de un creyente. Muchas veces, cuando una persona ora en lenguas en su tiempo de comunión con Dios, el Espíritu Santo puede darle entendimiento de lo que está orando. Puede recibir una impresión en su corazón, un pensamiento claro o una sensación de dirección divina. Este es un aspecto íntimo y profundo del don de interpretación, que permite que el creyente se conecte aún más con la voluntad de Dios. Para operar en este don, es importante buscar una relación profunda con el Espíritu Santo. La interpretación de lenguas no es un proceso mental ni intelectual, sino una revelación espiritual que requiere sensibilidad a la voz de Dios. Aquellos que desean recibir este don deben estar dispuestos a escuchar con atención y a hablar con fe lo que el Espíritu Santo les revele. Otro aspecto fundamental es la humildad. Nadie debe usar este don para exaltarse a sí mismo ni para manipular a los demás. La interpretación de lenguas es para la edificación de la iglesia y debe ser ejercida con responsabilidad y reverencia. Un mensaje interpretado correctamente traerá paz, claridad y edificación a la congregación. Si genera confusión o temor, es posible que no haya sido interpretado correctamente o que no provenga del Espíritu Santo. Es importante también probar los espíritus y asegurarse de que toda interpretación esté alineada con la palabra de Dios. Dios nunca dará una revelación que contradiga su Escritura. Por eso, los creyentes deben estar firmes en la verdad bíblica para discernir si un mensaje es genuino. Si sientes en tu corazón el deseo de recibir este don, pídele al Espíritu Santo que te lo conceda. Dios quiere que su pueblo crezca en conocimiento y comunión con Él, y este don es una herramienta poderosa para ese propósito. Dedica tiempo
a la oración y pídele al Señor que te ayude a discernir su voz con claridad. Cuando estés en un ambiente donde este don se manifieste, pídele a Dios que te ayude a interpretar lo que está siendo hablado. A veces, la interpretación no llega de inmediato, sino que se desarrolla con el tiempo, a medida que el creyente crece en sensibilidad espiritual. El don de interpretación de lenguas es una llave que desbloquea el entendimiento de los misterios de Dios. Es un puente entre el lenguaje espiritual y la comprensión humana. A través de él, el Espíritu Santo puede traer dirección, confirmar palabras proféticas y fortalecer la fe de los creyentes. En el próximo bloque llegamos a la enseñanza final de este estudio. Lo que descubrirás en la siguiente parte puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. No te lo pierdas, porque Dios quiere hablarte de una manera especial y revelarte un secreto que puede cambiar tu destino. Hemos llegado al final de este estudio sobre los dones del Espíritu Santo. Y si has llegado hasta aquí, es porque hay algo en tu corazón que anhela más de Dios. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. El Espíritu Santo te ha guiado hasta este momento porque quiere revelarte algo más profundo, algo que puede transformar tu vida por completo. Hoy has aprendido que los dones del Espíritu no son solo para unos pocos escogidos, sino para todo aquel que ha sido sellado por Dios y camina en obediencia. Cada don tiene un propósito divino. Cada manifestación del Espíritu es una herramienta para que la iglesia sea fortalecida, edificada y usada para extender el reino de Dios en la tierra. Pero hay algo que debes comprender. Dios quiere usarte a ti. No es solo una enseñanza teórica, no es solo algo que sucedió en tiempos bíblicos. Es una realidad para el presente y tú puedes ser parte de ella. Tal vez has vivido una vida cristiana apagada, sintiendo que algo falta en tu relación con Dios. Tal vez has deseado ver más de su poder en acción, pero te has conformado con lo poco que has experimentado. Déjame decirte algo con plena certeza. Los dones del Espíritu están disponibles para ti hoy mismo. No tienes que esperar a ser más maduro en la fe. No tienes que alcanzar un nivel especial de espiritualidad. Lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto, humilde y anhelante de su presencia. Si realmente deseas ver los dones del Espíritu Santo manifestarse en tu vida, debes tomar un paso de fe. No basta solo con conocerlos, no basta solo con desearlos, tienes que buscarlos activamente. La Biblia dice que debemos anhelar los dones espirituales, buscarlos con fervor y usarlos para la gloria de Dios. No son adornos espirituales ni trofeos para presumir. Son herramientas para cumplir la misión que Dios te ha encomendado en esta tierra. Tal vez te preguntas, ¿cómo puedo recibirlos? ¿Cómo puedo activar estos dones en mi vida? La respuesta es simple, pero poderosa. Pide y recibe. Jesús dijo que el Padre no niega el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Dios anhela derramar su poder sobre su pueblo más de lo que nosotros anhelamos recibirlo. Si hoy tomas la decisión de buscarlo con todo tu corazón, Él comenzará a obrar en ti de maneras que nunca imaginaste. Haz una pausa en este momento y eleva una oración sincera. Dile al Espíritu Santo que llene tu vida, que active en ti los dones que Él ha preparado para tu propósito. No tengas miedo de lo que pueda suceder. No permitas que la duda o la lógica humana te frenen. El Espíritu Santo no es una teoría ni una emoción pasajera. Es el poder vivo de Dios, obrando en los corazones dispuestos. Ahora quiero desafiarte a que tomes un compromiso público. Si has llegado hasta el final de este estudio y sientes en tu corazón el anhelo de experimentar los dones del Espíritu, quiero que escribas en los comentarios: Señor, estoy listo para recibir tus dones.
No subestimes el poder de este acto. Declararlo en voz alta o escribirlo es un paso de fe, una acción que demuestra que realmente estás dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti. También quiero recordarte la importancia de compartir este mensaje. Hay muchas personas que están sedientas de Dios, que necesitan esta enseñanza, pero nunca la recibirán si tú no das un paso para compartirla. Cuando compartes la palabra de Dios, estás sembrando semillas de vida en otros corazones. Tal vez este video sea el punto de transformación en la vida de alguien que lo necesita desesperadamente. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No es solo un clic, es una decisión de seguir recibiendo contenido que fortalecerá tu fe y te ayudará a crecer en tu relación con Dios. Cuando te suscribes, te unes a una comunidad de creyentes que buscan la presencia de Dios cada día. Además, dale me gusta al video, porque al hacerlo, YouTube recomendará este mensaje a más personas y juntos podremos impactar más vidas con la verdad de Dios. Para finalizar, quiero que tomes un momento de silencio. No cierres este video inmediatamente. Deja que la música de fondo llene tu corazón de paz. Usa estos últimos minutos para hablar con Dios en lo profundo de tu ser. Agradécele por su amor. Pídele que te guíe y que active sus dones en tu vida. No cortes esta conexión. Permanece en su presencia y deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. Este no es el final de tu búsqueda espiritual, es solo el comienzo. Sigue viendo los estudios bíblicos del canal, sigue creciendo en la fe y sigue anhelando más de Dios, porque los que buscan, encuentran, y los que llaman, recibirán respuesta. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y siempre. Hasta la próxima y recuerda, Dios tiene algo grande preparado para ti.